damos la bienvenida a esta casa de Victoria Ocampo y quiero agregar que se la damos junto a la Fundación Sur con su presidente Javier Negri, que nos acompaña y que, como yo digo siempre, son nuestros primos hermanos y parte de la Fundación Sur. Acá presentes les agradecemos que estén con nosotros y bueno, ambos les damos la bienvenida a todos. Solamente 2 palabras para empezar con esto. Se dice que Victoria dijo, y casi seguro que lo habrá dicho, que ella podía vivir en cualquier parte del mundo y disfrutar de la cultura de todas esas partes del mundo donde ella podía residir, pero decidió vivir en la Argentina y traer la cultura acá. Hoy en día tenemos una nueva manifestación de eso en esta casa de Victoria Ocampo. Ella ya no está, pero pasa el tiempo y la cultura pasa y está en Villa Ocampo, para en Villa Ocampo y sigue, viene, para y sigue. Este es el legado de Victoria, entre muchos otros. Eso es lo que quiso decir aquella vez, eso es lo que disfrutaron en esta casa tantas personalidades de la cultura del mundo. Y hoy disfrutamos nosotros con la presentación de este libro, editado por Cristina Viñuela. Victoria Ocampo era, sin duda, como dice el subtítulo del libro, una humanista, y como dice María Elena Vigliani de la Rosa en su prólogo del libro, mencionando a otra pensadora, un humanista es el que se relaciona con el resto de la gente. Eso hizo Victoria, eso hacemos ahora acá, y eso pretende el libro, ya que no es un libro escrito por una sola persona, sino con más de 10 capítulos escritos por varios pensadores y investigadores que han pensado la vida y el accionar de Victoria y que lo han volcado en los artículos y en los capítulos que contiene este libro que se presenta hoy acá. Hay 2 puntos que yo quisiera destacar sobre este tema porque me interesan a mí personalmente. Uno de esos es esta visión feminista, semifeminista, un poco feminista o no, de la posición de Victoria Ocampo en relación a este tema hoy en día tan vapuleado. Solamente los invito a leer el discurso que Victoria escribió cuando fue su ingreso a la Academia de Letras, primera mujer que integró la Academia de Letras, donde se puede rescatar tanto sobre este tema que la lucha, si es que existe por los derechos de la mujer, si es que debe haber una lucha por los derechos de la mujer, sería ideal que se agarrara de esas palabras de Victoria para tener un camino y una forma de hablar de este tema desde otro punto de vista, con otra forma de decirlo. Por otro lado, hay otra parte del libro con varios capítulos que se refieren a la espiritualidad de Victoria Ocampo y les quiero contar una anécdota y con esto termino. Un domingo que hacía muchísimo calor, el padre Alejandro Bertolini, que escribe un capítulo de este libro, toca el timbre en mi casa, yo tengo reja, y cuando miro desde la puerta lo veo con un libro y eran las cartas entre Victoria y Tomás Merton. Y me dice: Marta, algo tenemos que hacer con esto en Villa Ocampo. Se han publicado estas cartas. Y ahí fue donde el padre Bertolini me presenta a Cristina Viñuela, que coordinó y dictó, en realidad no coordinó, dictó un excelente seminario sobre las cartas entre Victoria Ocampo y Tomás Merton. Eso hizo que empezara entre nosotras una relación larga, rica, frondosa, en la cual el tema central es Victoria Ocampo. Por eso mismo les vuelvo a dar la bienvenida y comparto con ustedes mi alegría de que Cristina pueda presentar este libro que hizo con tanto esfuerzo y con tanto cariño sobre Victoria Ocampo y su visión como humanista. Bienvenidos. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias. Como verán, como coordinadora del área de literatura y miembro del Consejo del Instituto de Cultura, me toca iniciar esta presentación del libro por indicación de la doctora Cristina Viñuela, su editora,
y los directores del Instituto de Cultura, el PUDE, el doctor Roberto Monga y el licenciado Sergio Delgado. Nuevamente, gracias a Marta, a la Asociación de Amigos. Gracias también a Ernesto Montequín por su asesoramiento, por el archivo, el material para textos. Muchas gracias. Muchas gracias a la editorial El Maizal y a su responsable, Sofía Lecomte, por esta cuidada edición. Al presidente Javier Negri de la Fundación Sur y a los miembros del directorio. A Juan Carlos Pallarols, que nos honra con su visita. A los miembros de la Academia de Letras que presentaron su adhesión, no pueden estar hoy porque se cumplen los 70 años de las Academias de la Lengua y tenían una reunión por Zoom entre todas las academias de lengua castellana. Pero va a estar en representación Antonio Requeni, el gran poeta Antonio Requeni, y le agradecemos. En forma creciente y en diversos países se multiplican los reconocimientos a la personalidad y los escritos de Victoria, tesis doctorales, publicaciones de sus obras, estudios sobre ellas, simposios, jornadas, destacan la actualidad de sus ideas esclarecedoras. El libro que presentamos hoy explora aspectos poco indagados de su itinerario y estructura la semblanza de la escritora en 3 ensayos de respectivos académicos y un poema del poeta y ensayista argentino Mario Satz, que vive en Barcelona. Victoria Ocampo, Los rostros de la humanista, es obra impulsada por la doctora María Cristina Vinuela y la primera publicación del Instituto de Cultura. Este volumen sintetiza los propósitos y valores de Victoria, coincidentes con los de la diplomatura en cultura argentina, actividad central y muy prestigiosa de este prestigioso instituto. Estos propósitos son el fomento de la diversidad de ideas, la indagación de la identidad argentina y americana, la difusión y el diálogo entre distintas culturas y religiones, y la procura de la concordia nacional y universal. Quisiera centrar mi intervención en el humanismo de Victoria, anticipado en el título Los rostros de un humanista, que los distintos capítulos analizan desafiando las imágenes equívocas, sesgadas, como lo hace el doctor Pedro Luis Barcia en el magnífico estudio Victoria Ocampo y la cultura, y la doctora Doris Meyer en los múltiples mitos de Victoria Ocampo. Desde las 2 primeras secciones del volumen, Alumbramientos y Semblanzas, se evoca en el mundo y el alma de Victoria, pródiga dones, intereses y aspiraciones superiores, dueña de una vastísima cultura y en particular comprometida con su criollismo, consagrada a divulgar la índole, la misión y los talentos y valores de la Argentina y de América. A la vez, gracias a su mirada universalista y cosmopolita, identificó y divulgó en el país y recibió en esta casa a personalidades y creaciones de figuras de la literatura, las artes, el pensamiento de nuestra América, de Estados Unidos, de Europa, de Oriente. Stravinsky, Anselm, T.S. Lawrence, Huxley, Graham Greene, José Ortega y Gasset, André Malraux, Roger Caillois, Indira Gandhi, y los premios Nobel, Albert Camus, Gabriela Mistral, Rabindranath Tagore y tantos más. Este libro ubica a Victoria y a la constelación de miembros eminentes de la revista y de la editorial Sur en el rol axial que jugaron en la cultura del siglo XX. En esa cultura y en la conversación humana, intelectual, con estas figuras notables de todo el mundo. En esa humana interlocución de Victoria se ve que aún en su centralidad y protagonismo, su ideal es trascender haciendo trascender a otros, conocer lo mejor para dar voz a lo selecto en el campo del espíritu, mediante el apoyo y la promoción, becas y demás, de los jóvenes y el mecenazgo en el campo de las artes y de las letras.
Además de este compromiso con las ideas, Victoria se vuelca en la acción tal como lo exige Emerson al humanista americano. Junto a sus muchos proyectos culturales, Victoria, en red con sus amigos y conocidos americanos y europeos, se abocará por entero a la labor humanitaria y filantrópica en favor de las víctimas del fascismo y el nazismo, los huérfanos de la guerra civil y durante la Segunda Guerra, los exiliados, los judíos. De este altruismo se ocupan la doctora Silvia Tompkins en su texto Victoria Ocampo y los refugiados y el rabino Fischer Slagen en Victoria Ocampo y los judíos. Esta misión humanitaria de Victoria, que gestionó salvoconductos, encomiendas, cartas en beneficio de las víctimas, es un plan imitable para estos momentos de exilios forzosos de millones de desplazados, desplazados y emigrantes. Su tarea le valió la presencia como único jurado civil en el juicio de Nuremberg. Pero de esto tratará el rabino después. Esta actuación de Victoria nos acerca a dos rasgos del humanismo que el antropólogo Svetan Todorov señala en sus obras El sello de lo humano y La vida en común, la otredad, la empatía, que nos hacen entender a nuestros semejantes, tanto a las víctimas como a los victimarios, entender a nuestros semejantes, víctimas y victimarios, y sentir en sus sufrimientos y en sus culpas la propia vulnerabilidad. Otra nota del humanista es también el autoanálisis que enhebran sus testimonios y correspondencias, un permanente autoocultamiento, un querer vivir dando respuestas genuinas, vocacionales, autónomas y responsables para encarar la propia misión, un verse vivir juzgando y eligiendo la propia conducta frente a las imposiciones de nuestro medio o de la historia. Victoria Ocampo aparecerá empecinada en este análisis lógico, emocional de sus actos para dotar a su vida de sentido, dirección y, en fin, de dignidad, tal como lo postula Pico de la Mirándola en su discurso sobre la dignidad del hombre, el manifiesto del humanismo. El feminismo de Victoria como escritora y como mujer, tal como lo comentó recién Marta, es otro lúcido legado frente a las furibundas reivindicaciones femeninas actuales. Victoria, ecuánime, defiende la elevación del nivel espiritual y cultural, el desarrollo pleno de la vocación de las mujeres, a la vez que, alejada de enconos, afirma la virtud de construir el alma de los hijos y refinar el espíritu de los hombres. Y dice en ese ensayo La mujer y su expresión: la emancipación de la mujer no está hecha para alejarla del hombre, sino muy al contrario, para acercarla a él, para unirla a él de manera más completa, más pura y más consciente. En la lucha por la vida, tan áspera en nuestros días, y que hace alzarse a los individuos unos contra otros en la desconfianza, la competencia, la defensa encarnizada de intereses, el hombre y la mujer tienen un solo medio natural para escapar de su intolerable aislamiento: el amor mutuo. En la Argentina y en el mundo de hoy, de tantos marginados de la educación y la cultura, de tantos inválidos del habla, como los define Pedro Salinas, las palabras y la vida de Victoria son un mandato, son actualísimas. Cuando en su diario de adolescente lamenta la formación y libertad insuficientes de las mujeres, exclama: Dios mío, ¿cómo resignarse a vivir en una sublime mediocridad? La resignación es un heroísmo que no conozco. Y en 1908, en otra carta, sentencia lo que todos los que tenemos la misión de educar deberíamos grabar con fuego. Dice así: la felicidad consiste en emplear lo más intensamente posible las facultades que uno tiene. No saber qué hacer con su inteligencia, con su corazón, con su juventud, con su vida, es la peor angustia. Victoria Ocampo no hubiera sido esa gran humanista sin su ardiente entusiasmo, sin su apasionada capacidad de asombro, sin su tendencia a la admiración del talento
y a la verdad. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos, gracias María Elena por la invitación, gracias Cristina. Creo que cuando me invitaron a sumarme a este libro, yo quedé en primer término muy sorprendida. No porque no me interese la cultura argentina, al revés, creo que viví más tiempo de vida en la Argentina que en Italia, pero es verdad que hay una instancia en la vida de las personas en que absorben la propia cultura que tiene que ver con los primeros años, tiene que ver con probablemente con la escuela, con la familia, con las lecturas, y creo que tuvieron una muy buena idea porque siento que con eso me he acercado poderosamente a la cultura argentina a través de lo que leí de ella, de lo que leí sobre ella y de lo que leí de las personas con las cuales ella se comunicó y se puso en contacto. Entonces voy a compartir con ustedes lo que es una experiencia. No esperen nada erudito, simplemente una experiencia personal. Lo primero que voy a decir que con Victoria Ocampo sucedió lo que se llama un encuentro que es un encuentro personal. Barcia en su artículo habla de que ella fue pontonera. Bueno, creo que es eso lo que me llegó a mí. Me llegó esta capacidad de establecer puentes entre personas, entre culturas, también entre tiempos, porque pertenecía seguramente a su tiempo histórico, pero le interesaba el pasado, y le interesaba también construir como protagonista, con otros protagonistas, a lo que estimulaba a ser protagonistas, un futuro posible, mejor, enmendado de los errores que ella veía en su tiempo. Entonces, lo primero que me impactó en ella es la enormidad de sus intereses. En esto me siento semejante, guardando las distancias. No hay cosa que no le interese. Le interesan sonido, colores, movimientos, geografías, ideas, personas, ¿no? Le interesan personas de con distintas especialidades intelectuales y sin ellas, de distintas religiones que pertenecen a distintas geografías. Todas ellas son para ella una apertura al mundo. Y pensaba, una apertura al mundo que no significa no tener raíces, sino al revés, ¿no? La apertura es tanto mayor cuanto más seguras son sus raíces. Por eso le interesaba destacar que no solamente era descendiente de vascos, sino también de guaraníes, porque al hundir más profundamente su pertenencia a esta tierra, probablemente la apertura de estas ramas enorme de sus intereses tenían una mayor vitalidad. No era alguien que flotara, sino al revés, estaba profundamente arraigada. Y al mismo tiempo había recibido de primera mano, por ejemplo, la cultura francesa. Ella estudió en Francia. Y además fue el francés la primera lengua que escribió, más que el castellano. Tanto que algunos de sus artículos tuvieron que traducirlo del francés al castellano. Gran maravilla esta enorme apertura. Una apertura que habla también de humildad, porque se abre el que sabe que no sabe. Esa famosa frase de Sócrates, que solo sé que no sé nada, significa que estoy abierto al conocimiento. Ella seguramente sabe que lo sabe y quiere aprender, pero no pone límites a su capacidad de aprendizaje. Y se acerca a todos aquellos que le puedan enseñar. Ella recibió clases, por ejemplo, de Bergson, recibió de él una introducción a la filosofía bersoniana que la hizo carne, porque aparece en algunos textos de ella, profundamente personalista y con esa raíz de vitalismo que, bueno, aparece en lo que ella escribe. Bueno, ya dije, la apertura que implica humildad y al mismo tiempo un interés infinito, un interés en ideas y personas, y finalmente un enorme coraje. ¿Por qué? Porque ella había desarmado prejuicios, por lo tanto no había nada que le diera miedo. Esos lugares prefabricados o preestablecidos en los cuales se tenía que enfundar en contra de lo que ella sentía dentro como una enorme vitalidad, el hecho de haberse liberado de prejuicios y de roles preestablecidos la hizo infinitamente valiente, porque decidía ella dónde ir, y lo decidía desde un interés profundo y vital. No se trataba simplemente de cumplir un papel preestablecido por su entorno, sino de tomar la vida del presente como protagonista, junto con los protagonistas e invitando a los que podían ser protagonistas a sumarse. Estoy pensando en particular a mujeres jóvenes que vieron en ella esa instancia de presencia fuerte, de una presencia que, bueno, no tenía absolutamente ningún compás,
signo negativo que pudiera impedir su florecimiento. Por eso es protagonista de la historia también, y en sentido pleno, estoy pensando su participación, por ejemplo, única mujer no juez ni abogada en el juicio de Nuremberg. Eso es una cosa muy extraordinaria. Quedé asombradísima cuando me enteré que la habían invitado por su labor humanitaria, ayudando a refugiados, salvando, por ejemplo, a una fotógrafa judía de apellido Freund, creo, ¿no? Que las trajo a la Argentina procurándole papeles y pasaporte para que pudiera venir, y además ella proveyó económicamente plata y alimento para los que estaban desplazados por la guerra. Todo eso le mereció un interés particular. Estoy hablando del juicio de Nuremberg, es increíble. Ella estuvo ahí, decepcionados algunos por lo que ella escribía, pero si uno entiende el shock tremendo que es escuchar testimonio de las víctimas, de los que habían sobrevivido, esos horrores. Ella dice, yo no puedo escribir nada que satisfaga, porque ella estaba dada vuelta, era un corazón palpitante frente al sufrimiento, no quería extraer un contenido político o políticamente correcto de esa participación. Y un segundo episodio, en realidad tenía que haberlo nombrado antes, porque desde el punto de vista histórico viene antes, fue su encuentro cara a cara con Mussolini. Eso me sorprendió. Ella estaba en una gira de conferencias, creo que conocida pues, sí, con Eduardo Mallea. En un momento vio a Mussolini en un desfile de jóvenes, y Giovani Italiani se llamaba, y lo vio con una mirada, no le gusta el fascismo al micrófono, un poco de distancia. Se dio cuenta, más lejos, al medio. Bien, tengo poco sentido geométrico. Bueno, la cuestión es que ella vio la mirada del duce hacia los jóvenes, y una mirada que después iba al infinito. Así que ella se dio cuenta que él veía en ese desfile el futuro de la nueva Italia, el nueva italiana. Eso le impactó muchísimo, no críticamente, sino que ella palpó que había algo histórico en eso. Alguien le proporcionó la posibilidad de encontrarse con él en Palazzo Venezia, y el encuentro fue, digamos, más decepcionante que esa primera mirada, porque, como algunos dijeron, en alguna época Mussolini era una estatua de sí mismo, no era él, sino algo como pasado de limpio. Y ella le preguntó directamente cuál era el papel de la mujer en el movimiento fascista. Y Mussolini le contestó muy escuetamente que era tener hijos y criarlos. Y ella quedó absolutamente decepcionada. Siguió insistiéndole, pero dice, en él había desaparecido por completo esa mirada al futuro, porque en eso se mostraba tremendamente tradicionalista y sin darle a la mujer el espacio que ella sabía que merecía la mujer, inclusive en ese momento. Cuando le preguntaron por qué había querido encontrarse con él, contestó con una frase que es el título de una pequeña obra que ella había leído, que es La historia viva. Dijo que ella quería conocer la historia viva. Me impactó muchísimo esa frase, porque alguien que toma el protagonismo de su vida, que quiere ser protagonista de su tiempo también, en el fondo está viviendo la historia. Hannah Arendt dice que solo seremos justificados por la historia después de haber actuado. Y si uno actúa por valores humanos, bueno, habrá justificación, porque resulta que la historia que nosotros vivimos no la conocemos. Entonces nuestro protagonismo se limita a cumplir todo el bien posible en ese momento. Yo creo que ella se esforzó en eso. Realmente creo que lo hizo con un compromiso extraordinario hacia la humanidad. En algunas cosas se habrá equivocado, seguramente, pero dio mucho espacio para que otros pudieran crecer, pudieran acercarse y pudieran cumplir y llenar ese espacio que le ha sido dado, el tiempo de su vida y el ámbito de influencia de su vida, de todo el bien posible. Ella se lo proporcionó a muchos. Estoy pensando que estas paredes vieron la presencia de personalidades del campo de la literatura, de la filosofía, de las artes, aquí en estas paredes. Cuando entraba me sentí emocionada porque, bueno, también en mi pequeño siento que tengo este pequeño espacio de protagonismo, y ella me lo proveyó a mí también. Así que bueno, nada, concluyo diciendo, el libro vale la pena, tiene muchas perspectivas, y ella en el fondo es un punto de vista interesante sobre la realidad, una realidad que une el pasado con el presente, pero también lo proyecta a futuro. Y nosotros tenemos la suerte que algo de este futuro hemos visto, y también nos damos cuenta
cuánto hace falta que intervengamos nosotros para eliminar esos males que ella vislumbró en su tiempo y que todavía no hemos resuelto en nuestro tiempo, además de males nuevos que han aparecido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paola. Tus conferencias y clases, espectáculos, son tan apreciadas, ¿no? Y también en ellas hay todos los sentidos, todos los tonos, y has captado también en tu trabajo la obra de Victoria, de Francesca Beatrice. Vale la pena leerlo porque es una excelente dantista, le viene por la sangre y le viene por el estudio. Entonces es un capítulo imperdible. Muchas gracias por haber venido, por haber persistido. Por lo menos a mí me costó muchísimo llegar, compitiendo con River, que hoy probablemente celebre campeón. Entonces yo tuve 2 horas para llegar hasta acá. O sea que gracias por estar acá. Voy a saltar un poquito lo escrito, voy a referirme más a lo que ya no salió dentro de lo que yo tengo. Y primero, que para mí es una gran alegría presentar este primer libro del Instituto de Cultura del Centro de Estudios Universitarios Superiores, el CUDES. Es el primer libro que sacamos. Y quería contarles un poquito cómo surgió este libro, transmitirles eso es lo que me parecía que podía interesarles. Y después de haber escrito, bueno, haber hecho la tesis doctoral que me la dirigió el doctor Barcia y que concluí con un libro que se llama Victoria Ocampo de la búsqueda del conflicto, ya no me acuerdo, y sentía la necesidad de hacer un libro mucho más abarcativo. Y pensaba que no lo iba a poder hacer yo sola, y porque cuando Victoria viaja en su viaje, en el segundo viaje a Europa con su familia de 1908 a 1910, cuyas experiencias ella va contándole en unas cartas a Delfina Bunge que están en el segundo volumen de la autobiografía, ella refiere cómo se ha imbuido de todo ese espíritu de la modernidad y que trae hacia acá, hacia Buenos Aires, hacia la cultura argentina. Y para abarcar todas esas dimensiones pensé, lo mejor es convocar autores, investigadores que estén cerca de la obra de Victoria y que entre todos podamos hacer una obra como creo que lo es por los autores que están, valiosa e inédita. Es original realmente, es original. Con cada uno de los autores de los libros, de cada capítulo, estuve conversando con ellos y voy a referirme de algunos que no han salido, no todos, porque ya se ha hablado del Rabino Slagen, que María Elena lo señaló. Quiero señalar que Daniel Baracalli no es el rabino, no ha podido venir el rabino, ya lo vamos a solucionar. Y quería, bueno, eso... reseñar algunas ideas que habían intercambiado con cada uno de los autores, a ver qué es lo que volcaban, ¿no? Y el doctor Barcia, que inicia el libro, que es Victoria Ocampo y la cultura argentina, resalta ahí en ese capítulo la internacionalidad, el universalismo de Victoria Ocampo, pero también su criollismo. Y acá recordar una frase de Gabriela Mistral, cuando la conoció, que tenía su prejuicio hacia Victoria por afrancesada en aquel entonces, era extranjerizante, esa era la calificación que recibía Victoria, y Gabriela Mistral le dice: ha sido descomunal la sorpresa que tengo de descubrirla a usted tan americana como yo. Usted, Victoria, tiene misión, la misión de llevar a la argentinidad a términos de calidad. Realmente el haber captado esa dimensión. Sí quiero referirme también a Rosalie Sittman, porque he buscado personas, investigadores, también a nivel internacional, que la hayan estudiado. Rosalie Sittman, que está en la Universidad de Tel Aviv y dirige el Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras,
hace un estudio de la revista Sur y ella va señalando, especialmente en las primeras décadas, el sentido y el compromiso ético que tiene que tuvo Victoria y de todo el Grupo Sur. Y sí, quiero citarles unas palabras de Victoria referidas a Sur, porque me parece que tiene muchísima actualidad. Sur debía conducir al mayor número posible de personas al reconocimiento, no solo en palabras, sino también en actos, de la importancia fundamental de eso que prima sobre todo y que sin embargo es constantemente olvidado. La verdad es una tarea que nos incumbe. Es la tarea de los intelectuales, de los educadores. Los intereses de clase, de partido, de naciones, no deben jamás obstaculizar el cumplimiento de tan sagrada misión. Compromiso de los intelectuales con la verdad, ese era uno de los compromisos de Victoria. El otro compromiso de los intelectuales, que lo desarrolla el profesor Juan Torbidoni, que es el centrarse, el presentar el ideal intelectual basado en el personalismo francés de Jacques Maritain, Emmanuel Mounier y de Denis de Renomont, que son los valores de la cultura en los que se apoya. También ya se ha nombrado a Cynthia Tompkins. Quisiera, en esta solidaridad y en este altruismo de Victoria, simplemente contarles una anécdota menos conocida que resalta a esta autora, que está en la Universidad de Arizona, se dedica también a la investigación de escritoras latinoamericanas, que Victoria destinó el usufructo, las ganancias del poemario Tala, que acababa de editar Sur, para los refugiados de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil Española, a los niños huérfanos de la Guerra Civil Española. Algo menos conocido, eso era muy habitual en Victoria, hacer sin que algunas cosas se notaban, pero muchas también de una generosidad no ostensible. También quisiera referirme al capítulo de María Alejandra Rega, arquitecta y que se encuentra haciendo su tesis doctoral en la Universidad Nacional de Tucumán, entre la relación entre Victoria Ocampo y la arquitectura. Hay una frase de Victoria que a mí me emociona decirla en este momento aquí, que decía: yo en mi casa no he coleccionado cosas de valor, he coleccionado pasos y voces. La voz de Victoria, los pasos de Victoria, sus amigos están entre estas paredes. Y ahí está también un capítulo de Dolores Bengolea, que es sobrina nieta de Victoria, que le da a ese caminar y a esa conversación una intimidad en ese capítulo, y también cuando la casa se convierte en anfitriona, y refiere especialmente la visita de Indira Gandhi a esta casa cuando visitó a la Argentina. También les quería contar mi primera visita acá a Villa Ocampo, que aún vivía el ama de llaves, que había estado en el momento en que murió Victoria, al menos eso me refirió ella, que me acompañó a recorrer el jardín y la casa, y estaba todo como, según me dijo, como estaba en ese momento. A mí me impresionó y me ha quedado muy grabado la mesa de luz de Victoria en ese momento, porque me dijo que estaba igual. ¿Por qué? Porque pienso que una mesa de luz es un mueble que nos revela y nos manifiesta. Lo que hay en una mesa de luz somos más o menos nosotros, ahí está. Y había tres libros que tenía Victoria. Uno es Cartas de un padre a su hijo de Nehru, traducidas por Minecura, que era la secretaria de Victoria. La Oda Jubilar de Paul Claudel, en edición bilingüe, traducida por Victoria y publicada en enero del 79, en el mismo mes que muere Victoria. Gracias, yo tampoco la manejo, ¿viste? Como vos. Y La Imitación de Cristo de Tomás de Kempis, que el libro estaba, como le gustaba decir a ella, cicatrizado, que eran las anotaciones marginales que ella hacía. Y
este rasgo de Victoria, estos libros, a mí lo que me dijeron es, hay dos rasgos de su personalidad, dos, tiene más, pero dos de ellos estaban reflejados en la mesa de luz. Una, el de ser trabajadora y luchadora incansable hasta el final de su vida. En el mismo mes que muere, salía traducido y editado la Oda Jubilar de Paul Claudel. Y el otro, el de Tomás de Kempis, esa dimensión espiritual de Victoria, de búsqueda de Dios, que en la autobiografía le dice, gritándole, Dios, que a ti solo vamos por los caminos de la libertad. Un tema que, como ya se refirió Marta, y contó esa anécdota con el padre Alejandro Bertolini. Daniel Baracali, destacado crítico musical, también, él nos va a hablar después, pero sobre la incidencia de Victoria en el gusto por la música argentina. María Victoria Strepone, otra arquitecta y doctora en Historia del Arte de la Universidad Ca' Foscari de Venecia, relata toda la influencia y el interés de Victoria por el Novecento italiano, ¿no? O sea, dimensiones menos conocidas. Cada capítulo está acompañado de fotos alusivas a la temática de cada capítulo, y esta selección y asesoramiento le agradezco personalmente que esté aquí a Ernesto Montequín, que nos ayudó enormemente a hacer esta selección. Y el atractivo dibujo de la tapa, me da gusto de que esté acá María Emilia Ciciro, su autora, una joven dibujante y que admiradora de la figura de Victoria Ocampo, y que en esto he querido como que también estuviera reflejado aquí ese rasgo de Victoria, que era promover, ayudar y dar visibilidad al talento joven. Muchas gracias, María Emilia. Y bueno, para terminar, quisiera agradecer realmente el acompañamiento, la ayuda, las sugerencias. Realmente no tengo palabras para agradecerle a María Elena todo el apoyo que me ha brindado, y el prólogo tan excelente que ha hecho al libro, ¿no? Y quisiera anunciar también la iniciativa de la Fundación Sur de reeditar en su integridad los 10 volúmenes de testimonios de Victoria, que va a estar a cargo del curador de la biblioteca de Villa Ocampo, Ernesto Montequín. Y ya sí cierro con unas palabras de Victoria, que son la última entrevista que ella concede. No le gustaba dar entrevistas, es del año 77 a La Nación, con ocasión de explicar el propósito por el que donó la casa a la UNESCO. Dice muchas cosas, pero he seleccionado la siguiente. Soy partidaria de la libertad de expresión. En mi revista han publicado sus escritores personas que no compartían mis opiniones. No admito, sin embargo, que la prensa, so pretexto de ser libre, desfigure la verdad de un hecho si le conviene hacerlo o por simple afán de sensacionalismo. Una libertad de prensa que respete escrupulosamente la verdad. Muchas gracias. Bueno, ahora Elisa Mayorga de O'Farrell se ha ofrecido para leer el mensaje que mandó el rabino Schlagen, una locución resumida. Así que bueno, te agradecemos muchísimo, Elisa. El rabino Schlagen es el director de AMIA Cultura. Hoy no puede estar acá por razones de fuerza mayor, pero ha ofrecido este escrito, y también mandó un video un poco más extenso, pero nos pareció que esto era más oportuno. Antes que nada, pido disculpas por no estar presente. Razones de fuerza mayor impidieron que hoy pueda acompañarlos en la presentación de este libro tan importante y original sobre Victoria Ocampo. La doctora María Cristina Viñuela, a quien desde ya agradezco haberme convocado a escribir uno de los capítulos,
y que con su sabiduría, paciencia y esfuerzo editó Victoria Ocampo, Los rostros de un humanista, una obra colectiva donde autores multidisciplinarios presentan aspectos novedosos de la escritora en el plano del pensamiento, la literatura, el diálogo interreligioso, la música, la arquitectura y las artes visuales. Victoria Ocampo gravitó decididamente en la conformación de la cultura argentina y, como bien indica la doctora Viñuela, especialmente en la primera mitad del siglo XX, cuando las guerras mundiales trajeron aparejados oscurecimiento de los valores y confusión en las ideas y provocaron, entre otras cosas, una soledad existencial de enormes consecuencias. En la trayectoria biográfica e intelectual de Victoria Ocampo se observa una militancia fáctica y discursiva desde su liberalismo humanista contra el antisemitismo en tres instancias cruciales: en Sur y desde los albores de la Segunda Guerra Mundial, en sus testimonios sobre los juicios de Nuremberg y en sus pronunciamientos sobre el caso Eichmann. En Sur, en 1938, Ocampo se hizo eco inmediato de los ataques contra los judíos durante la Kristallnacht. En el ensayo Inverosímil Persecución informa sobre los linchamientos y el envío de ciudadanos judíos a campos de concentración y sobre las ejecuciones en masa, denunciando el antisemitismo del Tercer Reich. De hecho, ya en los escritos Posición Sur de 1937 y Nuestra Actitud de 1939, Victoria no solo abandona Frankfurt por su insoportable ambiente plagado de carteles prohibiendo el ingreso a los judíos, sino que proclama su repudio a todas las dictaduras y persecuciones, manifestando clara y patentemente que ante cualquier atentado a los valores humanitarios era su deber pronunciarse en contra. Un liberalismo cosmopolita que en la Argentina se delinearía como signo inequívoco de su discrepancia con proyectos de impronta nacionalista o populista. En 1958, el número 254 de Sur está dedicado íntegramente al Estado de Israel. Los tres primeros artículos de Borges, Mejía y Romero, bajo el encabezado Testimonio Argentino, abren una serie de colaboraciones de autores israelíes sobre el desarrollo de la lengua, la literatura, la filosofía, la posición de la mujer y la pintura en Israel. En 1946, Ocampo asiste como única mujer civil y sudamericana al histórico juicio de Nuremberg, invitada por el British Council. Allí Victoria ya no se halla como en casa, sino muy fuera de lugar. Lo que vio y oyó durante los días del juicio no solo le resulta incomprensible e inaceptable, sino que le provoca lo que ella denomina atonía. En su ensayo Impresiones sobre Nuremberg expresa el trastocamiento de las relaciones sociales, culturales y políticas antes ordenadas en torno al valor humano, la libertad y la dignidad, y que en el nazismo posibilitaron un nuevo orden regido por una lógica de superioridad racial. Las atrocidades nazis, las lámparas hechas con piel humana, las cabezas reducidas, las indescriptibles imágenes fílmicas y fotográficas de los campos de concentración son expuestas por Ocampo en más de una hora de ignominias y enfatizadas como vejaciones cometidas contra humanos e importan una mancha para la humanidad. Victoria es la cronista de una interrupción de la normalidad por la monstruosa Shoah. Este fuera de lugar o desplazamiento de la humanidad lo expresa al narrar el juicio como espectáculo, focalizando más en la representación que en lo representado, y por ello destacando insignificancias tales como una naranja o una rosa descritas junto a Jodl y Göring, los rostros de Hess, Kuyper y Ribbentrop, o una metafórica descripción de un uniforme. Ocampo nivela lo atroz con lo trivial, porque las distinciones entre lo importante y lo que no lo es fueron desbaratadas. Su crónica disruptiva hace que lo estético sea tan improcedente y absurdo como la barbarie y la indecencia de lo acontecido. Ocampo también se hizo escuchar respecto del caso Eichmann, afirmando su deber de no dejar impune el antisemitismo. Sus escritos, como El coraje de pensar, habla Victoria Ocampo, de 1960, apuntalaron su irrenunciable solidaridad con las víctimas,
protegiendo la memoria de los asesinados en los campos de exterminio. Allí, ante las discusiones por la violación de la soberanía argentina en la extradición forzada de Eichmann, Victoria pregunta por la falta de compromiso humano con los inocentes vejados, expresando: ¿por qué tantas personas tienen tan poca imaginación que solo pueden revelarse por cosas conocidas en carne propia? Las voces y recuerdos de quienes fueron asesinados por el hecho de ser judíos, tales como Ana Frank, así como Crémieux y Fontane, muertos en las cámaras de gas y amigos de Victoria, le recuerdan la responsabilidad de no olvidar. Así, la solidaridad con las víctimas y la obligación de defender a la humanidad llevan a Ocampo a anteponer el juicio a Eichmann a la soberanía nacional de un país sobre el cual pesaba la vergüenza de haber sido refugio de semejantes criminales, diciendo, cito: «Hemos merecido que los judíos se llevasen a Eichmann sans autre forme de procès». Su solidaridad con los judíos también en sus misivas privadas tuvo como arquetipo la carta a Paula Rosengarten, a quien en un acto de maldad intelectual expresó que si ella hubiera vivido en la Alemania nazi, no sabría si hubiera poseído el coraje de ejercitar tal solidaridad. A pocos días del ahorcamiento de Eichmann, Victoria no abandona su ética solidaria y testimonial para con las víctimas, coincidiendo con Jaspers en que lo que no parece sino concernir solamente a los judíos, nos concierne a todos. Tampoco abandona el compromiso con los valores humanitarios que sostienen su posición, pronunciándose en contra de la pena capital y encontrando también en Jaspers su convicción de no matar a los asesinos. Como conclusión, y en términos humanistas y liberales, Victoria Ocampo nos transmite en El Vicario que cada uno de nosotros es el representante de algo infinitamente superior a su persona cuando se trata de defender a una víctima o de oponerse a un crimen, aunque nos expongamos al hacerlo. Victoria clama al menos un grito, una reacción inarticulada frente a lo que se ve o se escucha como actitud vital opuesta al silencio y a la complicidad. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, me compadecía recién mi apreciada Látere por quedar último, pero es que es imposible quedarse sin letra cuando uno habla de Victoria Ocampo, ¿no? Cuando me plantearon escribir sobre Victoria Ocampo y la música, uno podría pensar que se trataba de un tema marginal frente al universo de temas que abordó Victoria y de intereses. Y la realidad es que no hay temas marginales en Victoria Ocampo, son todos centrales. Y todos están cohesionados, ¿no?, en la argamasa de su intelectualidad, ¿no?, y de su espiritualidad. Fui anotando algunas palabras, eso sí, porque ese es el beneficio de hablar último, que se han repetido mucho: emoción, alegría, agradecimiento. Yo, por supuesto, quiero agradecer a la doctora María Cristina Viñuela el haberme convocado para escribir en este libro. Y también quiero agradecer a los titulares de la Diplomatura en Cultura Argentina, al doctor Roberto Bosca y a Sergio Delgado, porque este libro es producto de esa diplomatura y eso me interesaba destacarlo. Para mí tiene una carga simbólica enorme, porque este es un libro al cual todos nosotros llevamos nuestras pasiones y nuestras formaciones individuales y se convierte, cuando se plasma, en un proyecto colectivo, ¿no? Es un símbolo también de los caminos de Victoria Ocampo, que se ve motorizada siempre por sus propias pasiones, que son muy fuertes en ella, ¿no? Pero luego logra integrarlas en un universo absolutamente armónico. Ese es el motivo por el cual yo encuentro que este libro es una gran alegría y una gran gratificación para todos nosotros. Fíjense que Victoria, es muy emotivo pensar que estamos en este lugar donde Victoria se asomó por primera vez a la música. Acá tuvo su primera profesora de música, Berta Kraus, una dinamarquesa, que además fue la primera mujer que ella vio fumando. Hoy cuando entramos acá nos decían, esta es una casa libre de humo, cómo cambiaron los tiempos, ¿no? Esa imagen de la mujer independiente, y eso ya de por sí es emotivo, ¿no? Pensar que ella se encontró aquí con la música. Además de, digamos, grandes personalidades que ella trajo a este ámbito, que ya han sido
mencionadas por María Elena, como Ernest Saint-Saëns, su gran amigo y director de orquesta suizo, e Igor Stravinsky, el gran compositor revolucionario del siglo XX que también estuvo acá. Después hay anécdotas mucho más simpáticas. Por ejemplo, en el año 1926, cuando vino de visita el príncipe de Gales a la Argentina, el futuro Eduardo VIII, que nunca llegó a ser, vino acá a esta casa y la propuesta musical era Ernest Saint-Saëns en piano, Ricardo Guiraldes tocando la guitarra y el príncipe de Gales tocando el ukelele, que era un instrumento muy de moda en esa época, ¿no? Ahora bien, si Victoria se hubiera quedado solamente con su pasión por la música, el resultado habría sido anecdótico. Piensen que en una carta a Delfina Bunge de Galvez, su gran amiga de la juventud, antes de los 20 años ella le dice: lo único que me gusta con pasión es la música. Y después tiene una frase socrática sobre la música. Alguien mencionó lo socrático acá en una de las interrupciones del micrófono. Y ella dice: sé lo suficiente de música como para darme cuenta de que no sé casi nada, ¿no? Una modestia paradójica, ¿no? Pero realmente esta era la posición que ella tenía frente a la música. Unirse a los grandes profesionales. Claro, ella estuvo al lado de genios, ¿no? Con los cuales no podía medirse en ese terreno, pero al mismo tiempo sentir que estaba muy cerca. Y de ahí el papel de recitante que ella asumió. Victoria tocaba el piano, en algún momento estudió declamación, canto, pero su función en la música sobre el escenario fue la de ser recitante. En la Perséfone de Stravinsky, en el Rey David de Honegger, y luego en una obra olvidada que Cristina siempre me recuerda, que es la Sinfonía Bíblica de Juan José Castro, que se hizo en la Argentina y en Nueva York también, y que hoy está totalmente olvidada. Victoria Ocampo convirtió esa pasión en un hecho colectivo y en un hecho social. Ella se dio cuenta de que la Argentina, que había avanzado mucho en materia de gusto musical, estaba atrasada en relación a lo que sucedía en Europa y a lo que sucedía en Francia, que era su gran amor, básicamente. De allí que ella se enamoró de un repertorio, que es el repertorio impresionista, luego neoclásico francés, de los grandes autores de ese repertorio, de Satie, de Debussy, de Ravel, de Honegger, de Poulenc, de Millot, de los grandes compositores de la primera mitad del siglo XX, e hizo una cruzada para que esos autores fueran conocidos en la Argentina, donde a comienzos del siglo XX todavía estábamos anclados en la ópera italiana, en el fervor inicial por Wagner, y en el piano quizá no se iba mucho más allá de Chopin. Ella comprendió que era necesaria una actualización de ese gusto musical. Y lo logró ampliamente, luchando primero desde la Asociación del Profesorado Orquestal, que fue el primer gremio de músicos en la Argentina. Ella se hundió en el barro para luchar junto a los músicos agremiados porque hicieran este nuevo repertorio. Y después, en el año 33, en un brevísimo paso por el directorio del Teatro Colón, ella no fue la primera, pero sí la segunda mujer que estuvo en el directorio del Teatro Colón. Antes había estado Bengolea de Sánchez Elía, un año antes, ella estuvo en el 33, pero fue tan audaz lo que ella propuso que finalmente tuvo que salir de ese lugar, y lo testimonia con una frase muy simpática que dice: para mí el Colón finalmente fue un clavo. Eso es lo que dice Victoria. Una palabra más sobre los aportes de Victoria. Hay algunas tesis que circulan ahora, debidas a algunos intelectuales nuestros, como Beatriz Arlo, por ejemplo, que consideran que Victoria tiene una actitud snob ante la música, porque no habría llegado a hacerse cargo de las vanguardias musicales. Las vanguardias musicales surgen en Europa en la década del 20, el dodecafonismo, el serialismo, toda esta música disonante que finalmente no logró cuajar en el gran gusto a nivel mundial. Se ve que Victoria tenía un gran olfato, pero a pesar de eso, dado que ella, como se ha dicho acá en su editorial y en su revista, publicaba aún aquellos autores y propalaba esas ideas que no necesariamente coincidían con las de ella, abrió también ese espacio a la vanguardia musical, y es así como publica en la década de los 60 una traducción de la filosofía de la nueva música de Adorno. O sea que es en realidad una acusación infundada esto de que Victoria no había llegado a estar totalmente actualizado, ¿no? en este repertorio. Inclusive un gran musicólogo como Marco Rado dice que el impresionismo musical fue como su límite.
Y esto realmente no es cierto, lo vemos en ese afán de modernidad permanente que ella quería traer a la Argentina. Hay otra palabra que es del doctor Barcia, que aparece en el libro y que ha sido mencionada acá, que es la palabra pontonera, una palabra que no usamos mucho, o sea, alguien que tiende puentes, una suerte de pontífice. Yo creo que el gran aporte, y con esto termino esta breve semblanza, porque para eso está el libro después, para leerlo, Victoria hizo algo muy complejo, que es integrar la música al resto de la cultura. Todos los que transitamos esta afición y esta formación musical, sentimos muchas veces que la música de tradición académica, de tradición clásica, está un poco tomada como una especialidad, ¿no? E inclusive nuestros grandes autores, como Borges, Bioy Casares, un poco se reían de Victoria cuando decían, nos hacía escuchar discos de Brahms, nos gustaban, pero cuando nos hacía escuchar Stravinsky o Debussy nos parecía horrible, ¿no? Y el mismo Bioy Casares, a quien tuve el gusto de entrevistar poquito antes de su muerte, cuando, con motivo de una ópera que hicieron sobre la invención de Morel, me dijo, para Borges y para mí la pintura terminaba con los impresionistas y la música con Debussy si no hubiera sido por Victoria Ocampo, que nos mostró muchas otras cosas. Este es un testimonio personal que tengo de Adolfo Bioy Casares. ¿Cuál es la mejor manera de homenajear a Victoria y la música? Bueno, haciendo música en su casa y con su piano, nada menos. Y para esto nos va a acompañar una pianista de una larga trayectoria en nuestro país, que es Fernanda Morelo, que además está especializada en música francesa. De hecho, en agosto de este año tocó en el Teatro Colón con la Filarmónica de Buenos Aires obras de Fauré y de Satie, y que gustosamente accedió a acompañarnos y a tocar en este piano, que es un verdadero privilegio hacer sonar. Les cuento brevemente el repertorio que ella va a abordar. Son 6 piezas que han sido elegidas pensando en el gusto de Victoria, o sea, qué es lo que a Victoria le hubiera gustado escuchar, y obras que inclusive ella misma llegó a tocar. Así que lo que yo les propongo ahora que baja la luz es que, ya que la pianista va a estar en aquel espacio, porque el piano no se puede desplazar para cuidarlo, es que imaginemos, más allá de lo que podamos verla, vemos acá la pianista, que es Victoria la que está allí tocando, que imaginemos que el sonido del piano lo arrancan las manos de Victoria. Así que bueno, recibimos con un aplauso a Fernanda Moreno.
hemos terminado la presentación del primer libro del Instituto de Cultura del Centro Universitario de Estudios Superiores, el CUDES, un libro sobre Victoria Ocampo, Los rostros de una humanista, que ha sido realmente un acontecimiento maravilloso hacerlo acá en la casa y estar aquí al lado del piano, donde Fernanda Morelo concluyó y cerró, digamos, el acto de la presentación del libro con música que hubiera tocado Victoria o que tocaba Victoria y que le gustaba. Se juntan dos acontecimientos, la presentación del libro, del primer libro del instituto, y al mismo tiempo estar en la casa de uno de los íconos de la cultura argentina. Muchísimas gracias por acompañarnos y un día de fiesta para todos.